Tiempo ya para los deportes en este martes, en el que tendremos mucho balonmano con la cantera, los últimos intersectores y también la actualidad del primer equipo de la Banca de Mar. Y también hablaremos de despedidas, en este caso en el balonmano femenino. Llega la última jornada en la División de Honor Oro y el próximo partido ante Zaragoza, que se traslada al pabellón Hansi Rodríguez, servirá de adiós a jugadoras que han sido importantes, las máximas anotadoras, Aichane, Itaísa y Ceci Colmenero dejarán el club para fichar por escuadras de la máxima categoría. Y también hemos escuchado a uno de los abanderados de la lucha de la problemática que tiene el colectivo LGTBI dentro del mundo del deporte. El taekwondista afincado en Valencia, Damián López, ha estado en León explicando los pasos que se están dando. Precisamente su federación en la Comunidad Valenciana es un ejemplo a la hora de tener una atención específica con este colectivo. Bueno, primer apunte de baloncesto porque estamos en otra semana importante para el BFL. Después de pasar la primera eliminatoria ante Valencia, llega ahora el momento del segundo cruce, las semifinales ante el equipo de Girona. Eso sí, ahora la ida será en León el sábado y la vuelta en cancha catalana. Así lo veía el técnico Rafa González. El rival complicado, es el segundo del otro grupo, acaban de perder la final por el ascenso. Creo que tenemos que plantear un partido muy serio aquí en León para intentar sacar un margen suficiente para poder afrontar un campo que es muy complicado. Es una eliminatoria totalmente distinta a la que hemos jugado, es un equipo que va a jugar muchísimo más trabado, que no va a lanzar de tres, va a ser totalmente distinto. Bueno, y un apunte de fútbol porque ahora que acaban las competiciones, el torneo que toma un poquito el relevo, en este caso nos lleva hasta Astorga el próximo fin de semana. Hoy se han presentado los detalles de esta cita que en las diferentes categorías movilizará a un total de 900 jugadores durante el sábado y el domingo. Es ya la tercera edición de una idea que nació precisamente para tapar ese hueco que hay ahora con la finalización de las competiciones de liga. Parecía casi un poco imposible meter tantos niños, tantos partidos, el poder de convocatoria, y yo creo que cada año vamos creciendo y cada año el torneo de fútbol de Astorga va convirtiéndose un poco ya, es una vez que finaliza la temporada regular de competiciones, pues es un torneo de fútbol en el que hay montones de niños que quieren competir en Astorga. Un torneo o unos 2 días de convivencia donde todos los equipos sean competitivos, menos competitivos, más potentes, menos potentes, pero que todos los niños de la provincia de León pudieran estar, y la verdad que yo creo que es un éxito porque al final son 46 equipos los que va a haber entre sábado y domingo. Y hablamos ahora de la experiencia personal de Damián López, un destacado taekwondista de Valencia que abandera la lucha del colectivo LGTBI dentro del mundo del deporte y que también ha sido un ejemplo al superar un cáncer. El deporte le ha ayudado a seguir en activo. Damián López encabeza la lucha contra la discriminación dentro del deporte del colectivo LGTBI. Este taekwondista afincado en Valencia cree que queda mucho camino todavía por delante. Dentro del taekwondo ha conseguido impulsar como ejemplo la primera federación específica que lucha por la integración plena de las personas LGTBI. Hemos logrado crear una federación pionera, ¿sí? Somos una federación referente, podría decir, a nivel mundial en todos los cambios que hemos realizado en temática de diversidad, de federar a la primera persona trans de España hasta cambiar la titulación de los títulos que le daban a una persona la posibilidad de ser profesora, por ejemplo, que también fue la primera persona trans de España a la que le hemos cambiado toda la titulación para que pueda ejercer. En la sede del PSOE de León ha contado su experiencia y también se ha pedido una ley específica para Castilla y León. En Castilla y León carecemos de una ley autonómica que es muy necesaria. Es necesario que de alguna manera se transponga esa ley estatal porque hay competencias que son de la comunidad autónoma. Damián López también encontró en el deporte un gran aliado para luchar contra el cáncer. A mí el deporte me salvó la vida. Yo gracias al deporte pues todo lo que es la parte paliativa pues fue mucho más rápido que a lo mejor una persona que no practica deporte. De hecho, yo en todos los tratamientos que tuve que realizar, por ejemplo, a mí no se me cayó el pelo, siempre estuve bien físicamente. El deporte, como el resto de ámbitos de la sociedad, no escapa de los estereotipos y del camino que queda por delante para la aceptación de cualquier orientación sexual.
Primer apunte de balonmano en este martes, con protagonismo para la pivote salmantina del Caja Rural Cleva, Carmen Fernández, que va a ser una de las jugadoras que continúe la próxima temporada y que también logró la medalla de bronce en el Campeonato de España Universitario. El equipo cierra la temporada el próximo sábado ante Zaragoza en el Hansi, con la despedida de 3 jugadoras importantes que fichan por escuadras de División de Honor y todavía con una posible opción matemática de estar en la Copa de la Reina. Carmen Fernández es una de las jugadoras del Caja Rural Cleva que ha subido al podium del Campeonato de España Universitario celebrado en Granada, en el que se han colgado la medalla de bronce. El bronce pues siempre sabe a que queremos un poco más. Competimos las semifinales contra las campeonas, que era la UCLM, la de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y bueno, con una sensación un poco extraña, porque nos las encontramos también en Liga, porque casi todas sus jugadoras pertenecen al Pozuelo de Calatrava. Una semana especial en la vuelta de la competición, porque el sábado acaba la Liga con cambio de escenario al pabellón Hansi Rodríguez frente a Zaragoza. Todavía hay una opción de estar en la próxima edición de la Copa de la Reina. Bueno, existe una posibilidad que sería llevarnos las victorias este fin de semana y que el Icasa Boadilla pierda, y entonces pues creo que sí que entraríamos en Copa. Será un cierre emotivo de temporada con la despedida de Itaísa, Ceci Colmenero y Aichane, con destino a la máxima categoría. Son personas que llevan muchísimo tiempo con nosotras. Itaísa entró conmigo hace 5 años y Ceci y Aichane se incorporaron un poco después, y la verdad que es ya no por los goles ni por su forma de juego, sino pues las personas que son, que se van. Y a nivel de amistad también es un orgullo para mí que mis amigas acaben en la máxima categoría del balonmano español. Pues esperemos que se puedan rellenar todos los huecos vacíos. En el caso de la pivote salmantina está asegurada su continuidad. La cita desde las 7 de la tarde el sábado en el pabellón Hansi Rodríguez. Y en balonmano nos queda todavía todo nuestro capítulo de hoy para Ademar TV. Bueno, y empezamos dentro de la cantera porque va llegando ya las competiciones, los sectores a su final, y además ha habido un papel destacado en los intersectores, ya en clave nacional para el infantil y el juvenil. Está con nosotros Diego Beira. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Bueno, supongo que son de esas experiencias que a lo mejor con el tiempo se valoran. Si te parece, empezamos por el infantil, porque al final quizás te puede quedar el regusto amargo de ser cuarto, en este caso en el intersector en Cangas, pero no deja de ser ya la antesala de lo que sería el desenlace de los mejores de todo el país, ¿no? Sí, la verdad que nos queda un poco, como tú dices, ese sabor un poco amargo de decirlo. Hemos tenido, por lo menos para poder llegar el último partido, a competir de tú a tú con Torrelavega. Hicimos un gran partido el viernes contra el equipo vasco, que luego a la postre fue segundo, y en los últimos 5 segundos nos meten el gol que les da el empate. El sábado con Leganés pues, también hacemos un grandísimo partido hasta el minuto 42, compitiendo de tú a tú, yendo 1 o 2 goles arriba casi durante todo el partido, y se nos va un poco al final porque ellos cierran la defensa y no somos capaces de atacarla, pero bueno, siempre dando la cara hasta el último minuto del partido. Me parece que perdemos de 4 goles, y el último día contra Torrelavega pues, es un partido que tampoco es muy real. Torrelavega es un equipo muy superior a nosotros por la calidad individual que tienen los jugadores, pero también aprovechamos, oye, para darle minutos de protagonismo a todos esos jugadores que en esos 2 partidos anteriores no habían tenido tantos minutos como otros. Pero la experiencia para ellos es súper positiva, porque al final no deja de ser una fase de concentración en la que ellos decían que se sentían prácticamente como jugadores profesionales, con las rutinas de descanso, con las rutinas de horarios de comida, con el visionado de vídeos, preparación de partido, y al final yo creo que ese es el camino un poco que se tiene que trabajar desde abajo, en este caso la categoría infantil, para que los jugadores vayan viendo cómo es el camino hacia el alto rendimiento. Bueno, con la experiencia además que habéis vivido en Torrelavega, supongo que también se ha notado esa diferencia en, no voy a decir a lo mejor que haya peor nivel, pero sí es cierto que a lo mejor una vez que pasas de ser el mejor de Castilla y León, cuando das ese otro paso, te das cuenta de cómo también en otros lugares
están creciendo, ¿no? Y están con opciones ahora de llegar, bueno, pues a competir con los colosos, Barça, Granollers, que antes siempre lo dominaban todo, ¿no? Pues esta fase intersector, sobre todo a nivel infantil, es el reflejo de los resultados que ha podido haber anteriormente en el mes de enero en el Campeonato de España de Selecciones Territoriales. El Ademar, estando en un momento de crecimiento y en un momento de recuperar pues ese estatus que habitualmente había tenido a nivel de clubes dentro del panorama nacional, pues estamos un peldaño por debajo de esas otras estructuras tradicionalmente potentes, como pueden ser Granollers, como pueden ser Fútbol Club Barcelona, y otros núcleos más pequeños, pero que aglutinan un gran número de jugadores de base, porque todo ello está concentrado en ellos. Véase Cangas, véase Torrelavega, véase un proyecto no tan emergente, que lleva 4 o 5 años, en el que se ha invertido todo hacia la base, como puede ser Dominico Zaragoza, Trops Málaga, que también está invirtiendo mucho. Bueno, pues al final nosotros tenemos que poco a poco intentar recuperar ese estatus, ese nivel que teníamos hace no tanto, en el medio plazo, y creo que es el camino que debemos de seguir. Fíjate, es curioso ese tipo de canteras que empiezan a sobresalir a nivel nacional, a pesar de que no tienen una referencia en Asobal, ¿no? Como ocurre en Zaragoza, ocurre en Alicante con el otro equipo de Alicante, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, acabas de dar 2 ejemplos, que Zaragoza es un club de base, que invierten todo el dinero en la base, no tienen ningún objetivo más allá de tener todos los equipos en categoría infantil, cadete y masculina en las fases finales, en el top 8, que ahora a día de hoy tienen clasificado el infantil y el juvenil, y con grandes posibilidades de que se meta el cadete. Y bueno, pues Agustinos Alicante siempre ha sido tradicionalmente un equipo de base que saca un número enorme de jugadores que luego sirven para nutrir a muchos clubes de Comunidad Valenciana, a EON Alicante en este caso, y que bueno, este año tienen el reflejo de que están metidos en la fase de ascenso para subir a la Liga Asobal, que les permitiría tener a 2 clubes en Alicante dentro de la Liga Asobal, a la propia ciudad. Bueno, siempre este tipo de situaciones también son un poco emotivas, lo veíamos también un poco en las redes, porque esta generación, por ejemplo, de infantiles que tú eres entrenadora, ya pasan a cadete, y bueno, habrá que seguirles de cerca, ¿no? Quizás ver cómo a lo mejor ese cadete de la próxima temporada, aunque sean de primer año, a lo mejor puede hacer ya grandes cosas. Es importante, ¿no? Que no se rompa esa estructura, ¿no? Esos jugadores que han sido protagonistas. No, para nada, es un grupo... Es que yo llevo años trabajando en la base de diferentes clubes, pero la comunión que hemos tenido, tanto ellos conmigo como los padres, la implicación que tienen con el club, la implicación que tienen con todo lo que se les pide, ha sido una simbiosis enorme. Por eso la emoción al final, el otro día, de muchos de los niños, la mía propia, de decir, no sabemos lo que va a ocurrir el año que viene, si quién va a entrenar, cómo se va a hacer esa estructura, pero llevamos 2 años trabajando, empleando muchísimas horas, compartiendo mucho, alegrándonos mucho, también sufriendo en determinados momentos mucho, y al final te das cuenta que dices, pase lo que pase, esta etapa de 2 años ha terminado y va a quedar ahí, con buenos resultados, sobre todo con buenos resultados, alcanzando un campeonato de Castilla y León el año pasado también muy bien dentro del primer año, pero muchas veces nos queda ese pozo de lo que puede ser y de lo que pueden alcanzar ellos también. Bueno, también es importante, supongo, en este tipo de situaciones y a estas edades, en alguna ocasión lo hemos hablado, bueno, el que puedan compaginar con estudios, también el apoyo de las familias, ¿no? Al final es un barco con mucha gente, ¿no? Ellos son pequeñitos, han vivido ahora como profesionales esta experiencia en Torrelavega, y es importante que no pierdan la ilusión, a pesar de que, claro, a medida que vayas avanzando en categorías, el grado de exigencia va a ser mayor, ¿no? Sí, evidentemente, ya no el grado de exigencia de los entrenamientos, porque prácticamente en el club estamos estructurando que desde que entran en infantiles tengan más o menos el mismo número de horas. Lo que pasa es que el nivel de exigencia académica, a medida que van creciendo, que van subiendo de cursos, pues es mayor, más tiempo de estudio, más deberes, más exigencia, y es muy importante que ellos sean capaces de planificarse en las horas de estudio, en las horas de ocio, en las horas de entrenamiento, en las horas de otras actividades que tienen, y por ende que los padres sean capaces de conciliar, porque muchas veces tienen no un niño, tienen 2 niños, 3 hijos, y tienen que ser capaces de hacer encaje de bolillos para, oye, que es que en esta hora, ¿qué tal? Y esto es muy valorable. Muchas veces los entrenadores exigimos muchísimo, que es que tiene que venir a entrenar, que es que tiene que venir a entrenar,
pero hay que conocer también las circunstancias de todo el mundo. Bueno, no te ha tocado directamente porque tú estabas en Torrelavega, pero ¿qué valoración podemos hacer del papel del juvenil también? Jugadores que ya están casi en la antesala del deporte profesional y lo que han vivido ellos en la otra sede importante, en la que estábamos pendientes, de Cangas. Pues también muy positivo. Han jugado contra un transatlántico a nivel de base, que lo hablábamos antes, que era Cangas, otra estructura muy tradicional de base, como es Balonmano Alcobendas, que tiene un gran número de jugadores, y creo que han competido de manera excelente los 3 partidos, sabiendo que hay pues, una distancia, sobre todo con los 2 equipos. El partido de Tolosa lo ganan, hacen un buen partido, y luego valorar todo el año de trabajo que llevan, con muchas sesiones de entrenamiento, siendo campeones de Castilla y León cuando no eran los favoritos. Sabíamos que Atlético de Valladolid tradicionalmente en esta generación había ganado, creo que en cadete e infantil, si no recuerdo mal. Y hay que valorarlo pues positivamente, porque el club se tiene que nutrir de esos jugadores para un futuro en ULE, para entrenamientos de Asobal, que ya muchos de ellos están participando. Veas el caso de Lucas San José, de Marco Sánchez. Bueno, pues ese es un poco el guión que tenemos que seguir para que estos jugadores tengan más oportunidades dentro de su proceso de formación y que el club se aproveche, entre comillas, de estos jugadores. Lo hablábamos también el otro día con Luis Puertas, el hecho de que se haya consumado el descenso del equipo ULE, eso no tiene por qué frenar la progresión si se mantiene el ritmo de entrenamientos, ¿no? Porque en esta jornada de jugadores me imagino que también habrá varios que acaben la etapa juvenil y ya sean seniors de cara a la próxima temporada, que no sea un paso atrás, no es lo mejor competir ahora en segunda nacional en lugar de en primera nacional. Completamente de acuerdo con lo que decía Luis, porque al final en esta casa el grado de exigencia es diario y es elevadísimo. Evidentemente que no es lo mismo jugar en segunda nacional que en primera nacional, pero somos nosotros los que tenemos que ponernos, no tenemos que poner los límites, tenemos que ser autoexigentes en el trabajo, en la planificación y en la formación de esos jugadores de los que se tiene que nutrir el primer equipo. Bueno, pues Diego, muchas gracias por acercarnos la actualidad de estos 2 intersectores que han disputado de forma destacada el infantil y el juvenil de la Banca de Mar, y que sigan los éxitos y sobre todo la ilusión por el trabajo de cantera. Muchas gracias, Jesús. Vamos a hacer una pausa muy rápida y subimos ahora al primer equipo, que todavía tiene citas importantes, como el derbi en un par de semanas ante el Recoletas Valladolid. Bueno, segunda parte de Banca de Mar con el primer equipo. Estamos en la recta final de la temporada, pero todavía con objetivos importantes. Patri Guasia, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Y Javier Miñambres, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, lo primero de todo, ¿qué pasó en Alicante, ¿no? Porque viaje largo, partido complicado, y no demostró Alicante, decir, es el típico novato de la Liga Asobal, ¿no? Fue un partido difícil para vosotros. Creo que pasó un poco de todo. Las molestias que teníamos, y por mí estuvimos preparados bien, pero al final, en principio no nos salieron las cosas, muy mal entramos en la segunda parte y creo que eran las claves de derrota ahí. Está claro que ese tópico de que no hay enemigo pequeño en esta liga, es decir, entras tú con mal pie en el partido y parece como que el rival se crece. Sí, es verdad, y siguiendo un poco con lo que decías tú, es verdad que es un equipo recién ascendido, pero ni mucho menos carecen de esa experiencia. Quizás el club como entidad sí, pero la realidad es que los jugadores que tienen, desde Borja Méndez, Ander Torrico, es gente, Borragán, es gente que llevan a Asobal muchos años, y bueno, al final eso, aunque el nombre del equipo no haya estado en Asobal, los jugadores sí que han estado, y bueno, estoy muy de acuerdo con Patrick en que es verdad que es una pista difícil donde han perdido pues, equipos de arriba, y bueno, es verdad que no perdonan. Al final ellos también se estaban jugando la permanencia, si sacaban los puntos ya se aseguraban el mantenerse en la categoría, entonces pues bueno, fue un partido difícil, sí. Bueno, me decía Luis Puertas, trátales bien, que son buenos chicos. Entonces yo ahora os voy a cambiar la pregunta, no vamos a hablar de lo que se ha vivido esta temporada, que ya lo hemos analizado más veces con el cambio de entrenador, pero ¿en qué se nota que esté ahora Luis, que le conocéis bien, en qué se nota que esté él como entrenador, os aprieta, os pone otro ritmo de juego, no sé si tenéis más confianza con él, ¿en qué se nota desde dentro el cambio de entrenador? Desde dentro puedo decir que se cambió un poco de estilo del juego. Ahora queremos correr más, contar más con la defensa dura y seguir con ataques rápidos,
pero a nosotros creo que no hay mucha diferencia. Es un poco más duro en el gimnasio porque es preparador físico, pero sin más. Bueno, nos comentaba también un día cuando hablamos, por ejemplo, un poco de esa situación de encajar muchos goles, de cómo a veces la defensa tiene momentos complicados respecto a rivales porque luego en ataque el equipo tiene mucha fluidez. Y me decía Luis, es que lo más difícil en el balonmano es entrenar la defensa por el desgaste, ¿no?, del día a día, cuando ya pesa la temporada. Claro, esa intensidad defensiva quizás es lo más difícil en este momento de la temporada. Sí, es verdad, y sobre todo eso creo que es una cosa que hace bien Luis, que es la preparación, la planificación, mejor dicho, física, y en concreto la defensa, pues tiene un componente físico, un componente agresivo, que si tú la quieres preparar al nivel real que vas a tener en un partido, por supuesto que va a haber golpes, va a haber acciones feas, pero me refiero, forma parte de lo que es el balonmano como tal, entonces bueno, eso también hay que controlarlo y quizás pues ya llegados a esta parte final de la temporada, pues hay que tener un poco más de cuidado porque bueno, pues estamos más delicados, por decirlo de alguna manera. Sí, está claro que la temporada pesa también a nivel de molestias. ¿Os viene bien que esta semana no haya partido? Porque me imagino que va a ser una batalla casi infernal el partido con Valladolid. Es la rivalidad que hay entre León y Valladolid y no podéis permitir que ellos os quiten el sexto puesto, ¿no? Sí, es que al final es confronto directo para sexta plaza y creo que nos viene bien este descanso. Tenemos mucho tiempo para preparar este partido, también es el último partido en casa. Mucha gente se marcha de León, que está de León, por ejemplo Rodri o Darío, y creo que va a ser un partido muy importante, no tanto a nivel de derbi, que también, pero a nivel para estos jugadores para despedirse bien de Palacio. Me decía Javi que Patrick es de Kielce, entonces había que asemejar, por ejemplo, como un enfrentamiento Wisla-Kielce, por ejemplo, una de Mar Valladolid. ¿Cómo le explicáis, un tío de León como tú, cómo le explica a Patrick lo que supone ganar al Valladolid? Yo creo que lo entiende perfectamente porque también la rivalidad que hay entre Kielce y Wisla, vamos, me consta que es también muy fuerte y bueno, estoy muy de acuerdo con lo que decía Patri. Yo creo que el partido del sábado de la semana que viene tenemos muchos alicientes, mucha motivación, gente que se va, el propio derbi, último partido en casa. Al final es un partido que bueno, a cualquier jugador de León, y creo que cualquier jugador que viene de fuera a jugar a León, así se lo transmitimos la gente de aquí y el propio club, que es un partido muy importante y que va más allá del puro balonmano. Me da que tienes un compañero que lo va a pasar mal, que va a ser Sergio, ¿no? Cuando piense el año que viene va a estar al revés esto, ¿no? Sí, bueno, a ver, al final no dejan de ser oportunidades deportivas y por circunstancias personales, pues si es lo que mejor le cuadra en su carrera deportiva, tiene que ser egoísta en ese sentido, yo creo, y buscar lo mejor para él. Si es en Valladolid, pues en Valladolid. Patrick, en el lado personal, ¿estás en tu mejor momento de la temporada? ¿Ya empiezas a notar ese número de goles? Cuando a veces en el entrenamiento ves que entra el balón y a lo mejor llega el partido, no te sale como te gustaría. Quizás estás, no sé si me atrevería a decir, incluso en el mejor momento desde que llegaste a León. Sí, creo que estoy de acuerdo porque al final últimamente estoy metiendo goles y estoy jugando mucho mejor en ataque que antes, pero bueno, gracias a equipo, gracias al staff técnico estoy haciendo eso, porque al final ellos me dan oportunidades para meter goles. Yo solo acabo y ellos me hacen todo para conseguirlo. Bueno, aunque también en tu caso, Javi, te gusta a veces finalizar jugada, también es de agradecer a veces cuando estás ahí en la labor de dirección, ahí en la línea de creación de juego, el ver que los jugadores de arriba, en el caso de Patri, por ejemplo, empiezan a notar que tengas más alternativas a jugar con los extremos. Sí, bueno, a ver, al final atacan 6 y intentamos que todo el mundo sea peligroso y tenga gol, porque al final eso es lo difícil para la defensa. Si solo tuvieran que defender a un tío, pues no sería difícil. Y en concreto con Patrick, la verdad que me gusta mucho jugar porque considero que Patrick es más central que lateral casi y es muy táctico en ese sentido y siempre me apoyo mucho en él y es verdad que últimamente está a muy buen nivel. Bueno, yo creo que os conocéis tan bien que incluso así con los ojos cerrados os podréis entender en el campo perfectamente, ¿no? Al final llevamos 3 años juntos y llevamos muy bien con nosotros y hasta que calentamos juntos, pues
yo con ojos cerrados siempre puedo jugar con... ¿Ha habido jugadores también que han venido desde otros países, como en tu caso, Patrick, cuando han destacado, digamos, que se han mostrado con ese momento de máximo nivel, han tenido que aceptar ofertas a lo mejor de otros equipos muy poderosos? En tu caso te quedas en León para la próxima temporada. ¿Estás contento de esa progresión? Sí, ¿Para sí. ti es la decisión más adecuada antes de que te llame, por ejemplo, Kilche, el quedarte aquí en León? A mí me encanta León. Yo estoy muy agradecido que puedo jugar aquí y dar mis primeros pasos, porque al final yo vine con 18 años aquí y yo estoy muy contento. Me encanta la ciudad, me encanta el club, me encanta muchas cosas aquí y estoy feliz que puedo quedar aquí un año más. No se puede, lógicamente, contar todo lo que ocurre fuera de un equipo de balonmano, pero supongo que también a los de casa os toca a veces a los de fuera, bueno, pues enseñarles un poco la ciudad, tomar algo, es decir, el que no la relación no sea solo lo que ocurre en esas horas que pasáis juntos, en pista, en viajes. Sí, por supuesto, a ver, al final, para la gente que somos de aquí, pues tenemos nuestro grupo de amigos y demás, pero entendemos que la gente que viene de fuera viene a esto, viene a jugar a balonmano y al final su círculo solamente es balonmano, entonces entendemos que también hay que tener ciertas relaciones más allá del deporte. Considero que el grupo humano que tenemos es excelente y vamos, eso te lo puede contar mejor Patrick, pero sí, siempre que viene algún extranjero intentamos que se adapte lo mejor posible, vamos, extranjero o de otra parte de España, que se adapte lo mejor posible, que conozca la ciudad y al final que creemos un vínculo más allá de lo que tú dices de compañeros de trabajo, ¿no? Que seamos amigos. Bueno, pues con esa amistad, evidentemente, que tiene luego mucho resultado y repercusión en el resultado, nos vamos a quedar. Patrick, gracias por estar con nosotros, mucha suerte. Javi, lo mismo. Y ya sabéis que no vale otra cosa que no sea ganar al Valladolid, ¿eh? Eso es. Muy bien, nos vamos a despedir mañana, como siempre, más deporte desde las 2 y ampliado ya con protagonistas aquí en el estudio a eso de las 9:30. Feliz noche, amigos. Adiós, hasta mañana.